Desde el primer segundo, la escena fue explosiva y cargada de simbolismo político. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvieron a enfrentarse públicamente, reavivando una confrontación que no solo divide a la clase política, sino que también parte en dos a la opinión pública colombiana. No fue un simple cruce de trinos. Fue un choque directo entre dos visiones opuestas del país, dos lecturas del pasado y dos apuestas radicalmente distintas sobre el futuro de Colombia. Este nuevo rifirrafe ocurrido el sábado 27 de diciembre, dejó en evidencia que la rivalidad entre Petro y Uribe sigue siendo uno de los ejes centrales del debate nacional. En esta ocasión, el detonante fue la condena contra Santiago Uribe, hermano del exmandatario, y las duras acusaciones que Uribe lanzó contra el actual jefe de Estado, a quien señaló de manipular la justicia y utilizar el fallo judicial como una cortina de humo para ocultar los problemas del gobierno. El mensaje de Uribe, acusaciones directas y un señalamiento frontal. Álvaro Uribe Vélez decidió llevar su inconformidad al escenario que hoy marca la agenda política, las redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el expresidente lanzó una crítica severa contra Gustavo Petro, afirmando que el mandatario estaría aprovechando la condena contra su hermano para distraer al país de los escándalos y dificultades que atraviesa su administración. Uribe aseguró que no rompería su norma personal de no referirse a la familia del presidente, pero aún así calificó la condena contra Santiago Uribe como injusta y acusó a Petro de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Según el exmandatario, el gobierno estaría utilizando ese tema judicial para desviar la atención pública y evitar que se hable de asuntos mucho más graves. En su publicación, Uribe enumeró una serie de hechos que, a su juicio, el Ejecutivo estaría tratando de ocultar. Entre ellos mencionó el uso de recursos públicos para pagar a parlamentarios, el aumento de la violencia en distintas regiones del país, el registro de al menos 75 masacres durante el año, cerca de 600 secuestros y un récord histórico en los cultivos de coca. Con estas afirmaciones, Uribe buscó instalar una narrativa clara, que el gobierno Petro atraviesa una crisis profunda y que estaría recurriendo a debates judiciales altamente sensibles para desviar el foco de la opinión pública. El mensaje no tardó en generar reacciones masivas, provocando una ola de comentarios, apoyos y rechazos que rápidamente convirtieron el tema en tendencia nacional. La respuesta de Petro, del señalamiento a la confrontación de modelos. La reacción del presidente Gustavo Petro fue casi inmediata. A través de la misma plataforma, decidió responderle directamente a Uribe, pero con un enfoque distinto. En lugar de limitarse a negar las acusaciones, Petro optó por llevar el debate a un nivel más amplio, cuestionando el legado del expresidente y retándolo a presentar propuestas concretas para el país. Uno de los primeros puntos que tocó el mandatario fue el uso recurrente de cifras de muertos y violencia como argumento político. Petro cuestionó a Uribe por insistir en contar víctimas, recordándole que durante su propio gobierno ese tipo de cifras también marcaron la agenda nacional. Con una pregunta directa, el presidente puso en duda la autoridad moral del exmandatario para hacer ese tipo de señalamientos. Petro no negó los problemas de seguridad actuales, pero dejó claro que, para él, la discusión no puede centrarse únicamente en números aislados, sino en comparaciones históricas honestas y en soluciones de fondo. Según el jefe de Estado, si el debate va a girar alrededor de cifras de homicidios y masacres, entonces es necesario analizar los promedios de cada administración y el contexto en el que se produjeron. Propuestas pendientes, reforma agraria, pensiones y educación. Más allá del cruce de acusaciones, Petro aprovechó el momento para lanzar un desafío político directo a Uribe. Le pidió que expusiera públicamente sus propuestas sobre temas estructurales que, según el presidente, siguen sin resolverse en Colombia. Entre esos temas destacó la reforma agraria, una de las banderas históricas del actual gobierno y uno de los asuntos más sensibles del conflicto social colombiano. Petro invitó a Uribe a presentar su visión sobre cómo transformar el campo, reducir la desigualdad rural y garantizar acceso a la tierra. También lo retó a explicar cómo lograría la universalización del sistema pensional, un problema que afecta a millones de colombianos que hoy no cuentan con una pensión digna. Para el presidente este es uno de los grandes vacíos del modelo defendido por sectores tradicionales de la política. En materia de educación, Petro recordó que su gobierno entregará el país con una cobertura universitaria cercana al 60%, y lanzó una pregunta que apunta directamente al corazón del debate ideológico: ¿cómo llevar esa cobertura al 80% sin excluir a los sectores más vulnerables? ¿Qué políticas concretas permitirían ampliar el acceso real a la educación superior? Ecopetrol, transición energética y el futuro económico.
Otro de los puntos más relevantes del mensaje presidencial fue la referencia a Ecopetrol y la transición hacia energías limpias. Petro planteó que el futuro de la empresa estatal y de la economía colombiana depende de su capacidad para adaptarse a los cambios globales y liderar un proceso de transformación energética. En este sentido, cuestionó cómo un eventual gobierno de corte uribista podría rescatar a Ecopetrol si no apuesta por las energías limpias y la diversificación productiva. Para el presidente, seguir dependiendo exclusivamente del petróleo es una estrategia insostenible a largo plazo. Con estas afirmaciones, Petro dejó claro que el enfrentamiento con Uribe no es solo personal, sino profundamente ideológico. Se trata de una disputa entre dos modelos de desarrollo, uno basado en la transformación social y ambiental, y otro que, según el mandatario, se aferra a estructuras del pasado. Impuestos, ley de financiamiento y derechos sociales. El presidente también se refirió a la ley de financiamiento que no logró ser aprobada en el Congreso. Petro defendió su propuesta de aumentar los impuestos a las capas más ricas de la sociedad como una herramienta necesaria para garantizar derechos fundamentales. Según el mandatario, esos recursos permitirían avanzar en la universalización del acceso al agua potable de calidad, fortalecer el sistema de salud y ampliar la cobertura educativa. Para Petro, el debate fiscal no debería verse como un castigo, sino como un mecanismo de justicia social. En este punto volvió a invitar a Uribe a presentar alternativas claras. Si no es a través de impuestos progresivos, ¿cómo se financiarán los derechos básicos de millones de colombianos? ¿Qué modelo propone la oposición para cerrar las brechas sociales históricas? Seguridad y cifras, una comparación inevitable. Uno de los momentos más fuertes del cruce se dio cuando Petro retó a Uribe a mostrar las cifras de homicidios promedio durante su gobierno y compararlas con las actuales. Según el presidente, solo así se podría tener una discusión honesta sobre quién logró construir más seguridad. Petro también mencionó las masacres ocurridas durante el gobierno departamental de Uribe y las comparó con las registradas a nivel nacional en su propia administración. Con esto buscó desmontar la idea de que la violencia es un fenómeno exclusivo del presente. Sin embargo, el mandatario introdujo un matiz importante: para él, no basta con contar muertos. Insistió en que el país debe enfocarse también en las cifras de los vivos, en los avances sociales, en la reducción de la pobreza y en la ampliación de oportunidades. El cierre, la justicia y el mensaje final. En el tramo final de su respuesta, Gustavo Petro fue contundente al referirse al caso de Santiago Uribe. Recordó que la justicia ya falló y dejó claro que en un Estado de Derecho, las decisiones judiciales deben respetarse, independientemente de los apellidos o del peso político de las familias involucradas. Con esta afirmación, el presidente buscó marcar una frontera clara entre la política y la justicia, rechazando cualquier insinuación de manipulación desde el Ejecutivo. Un reflejo de la polarización nacional. Este nuevo choque entre Petro y Uribe es mucho más que un intercambio de mensajes en redes sociales. Es el reflejo de una Colombia profundamente polarizada, donde cada declaración se convierte en munición política y cada debate revive viejas heridas. Mientras algunos ven en Uribe a un crítico legítimo del gobierno, otros consideran que sus acusaciones buscan deslegitimar un proyecto de cambio. Del otro lado, Petro es visto por unos como un líder dispuesto a confrontar el pasado, y por otros como un mandatario que evade responsabilidades. Lo cierto es que este enfrentamiento confirma que la disputa entre petrismo y uribismo sigue marcando el pulso político del país, y que cada nuevo cruce seguirá generando debate, controversia y división. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Gustavo Petro respondió con argumentos sólidos o que Álvaro Uribe tiene razón en sus acusaciones? ¿Debe este debate centrarse más en propuestas o en responsabilidades históricas? Suscríbete al canal para más análisis políticos profundos y sin filtros y deja tu comentario, porque tu voz también cuenta en esta conversación que define el rumbo de Colombia.